Entonces vamos a continuar con este asunto. Tenemos dos cosas para hoy. Este del taller que tiene que mostrar usted. Bueno, yo también quedé en mostrarles un ejercicio como se debía hacer correctamente. Y luego ya iríamos a la formulación de Feynman de la mecánica cuántica, ¿no? Eso es lo que está previsto para este día. Sí, entonces ya Sí. comparto mi ejercicio. ¿Mandé? Entonces comparto primero el ejercicio que me tocaba. Sí, por favor, hagamos eso. Y de ahí ya mañana harían las exposiciones y entramos a este capítulo final del curso que se llama la formulación de Feynman. Después conversamos un poco cómo vamos a organizar el tiempo para lo que falta del semestre. Entonces hagamos eso. Ya, entonces, el enunciado nos decía que se tiene dos partículas idénticas, fermiones de spin un medio, que se mueven en una dirección bajo la influencia de un pozo de potencial, el cual está definida entre las regiones 0 y L. El primer literal nos pide escribir la función de onda y la energía del estado base fundamental cuando las dos partículas están confinadas a un estado triplete. Entonces, para el estado triplete, aquí, bueno, empleé la notación de Cetilly nomás para describir la función de onda y sabemos que las funciones de onda en el estado de para el estado de spin triplete son simétricas y son descritas por estas tres relaciones, se puede decir. Ujú. Sí, esos son los estados tripletes que se Ajá, pueden formar. entonces la función de onda total sería el producto de una función de spin, que sería eh, las funciones simétricas, como son simétricas del estado triplete, por una antisimétrica. Y la función antisimétrica se describe mediante la siguiente relación, el factor de normalización y la resta de estos dos, que sería el phi en el n1x1, phi n2x2 y luego phi n2x1, phi n1. Y En con el estos de singlete. phi n alfa, como estamos en un pozo de potencial, sería la raíz de 2 sobre L, el seno de n pi x sobre L, con su índice alfa, que el alfa me indica que es inherente a la partícula 1 o a la partícula 2. Ya, entonces de esta manera la función de la parte antisimétrica de la función de onda total, como aquí tenemos, o sea, el producto de phi n1 y phi n2 sería raíz de 2 sobre L, raíz de 2 sobre L, y dividido por este factor de normalización, me queda raíz de 2 sobre L. Y la expresión de aquí, que será el producto de los senos referente a cada n1 y su respectiva posición, se puede decir x1, x2, y luego aquí el, el n alfa con su respectivo x y. Entonces los niveles de energía para un pozo de potencial en el cual están dos partículas es n cuadrado pi cuadrado sobre 2ml cuadrado, pero este n cuadrado sería el concerniente a la suma de los dos ni. Entonces aquí el primer estado base, como tenemos la resta aquí de funciones, no se puede tener el n1 igual a 1 y n2 igual a 1, porque se anularía la función de onda. Entonces, el estado basal estaría comprendido para n1 igual a 2 y del n1 igual a 1 y n2 igual a 2. De esta manera, la energía del estado fundamental sería 5 medios de pi cuadrado h barra cuadrada ml cuadrado, y la función de onda sería, bueno, reemplazando aquí el n1 por 1 y n2 por 2, la descrita por esta con las funciones de estado de spin. Aquí es importante resaltar que se tendría una degeneración 3 porque las funciones de spin en el estado triplete son justamente 3. Eso. Y bueno, solo por añadidura le calculé el primer estado excitado, que sería n1 igual a 1 y n2 igual a 3. Entonces el siguiente literal nos dice que repitamos el proceso para cuando está en un estado singlete.
En el estado singlete la función de onda es la siguiente. Esta función de onda es antisimétrica de la función de onda de spin. Entonces la función de onda de la parte espacial tendríamos que tener una función de onda simétrica. Y por analogía, simplemente aquí recordando que se tiene el cambio de signo, en vez de menos como en el caso anterior teníamos más, y la función de onda ahora es del estado singlete. La parte interesante de aquí es que ya se puede tener el estado base es n1 igual a 1 y n2 igual a 1, ya que la función de onda no se anula. Con eso el estado fundamental de energía es pi cuadrado h barra cuadrada ml cuadrado, y la función de onda del estado base sería 2 raíz de 2 sobre L, seno de pi x1 sobre L, seno de pi x2 sobre L, y por la función de onda antisimétrica de spin, que es la del estado singlete de aquí. Eso sería en cuanto a este ejercicio. Sí, está muy bien, entonces se ve que ya se entiende esta parte. Sí, no tendría nada que decir, entonces está bien entendido, ¿no? Entonces es prácticamente lo que habíamos hecho en algún momento, pero en este caso aplicado al pozo de potencial, ¿no? Sí, profe. ¿Tenía usted otro ejercicio, Juan? O sea, el otro que nos planteó fue como en un pozo. Chuta, no le tengo el enunciado. Ujú. Veamos si puedo yo encontrar. A ver. No creo que ese era el último. Los demás ya presentamos, ¿verdad? Sí, no tenemos de ejercicio. O sea, nos queda ahí Ya. presentar usted otro ejercicio. Sí, este ejercicio de aquí que lo hicieron, pero habría que precisar un poco. A ver, entonces veamos este ejercicio. Yo le comparto la pantalla. Sí, este ejercicio es el que habíamos mencionado, ¿sí? Entonces se dice que se tiene dos objetos cuánticos, el Q1 y el Q2, cada uno definido en su base, la base phi i para Q1 y la base psi i para Q2. Entonces dice que el estado inicialmente está en el estado psi, que es, perdón, chi, que es la sumatoria de IJ, CIJ, phi, psi, J, es un estado compuesto del sistema de los dos objetos cuánticos, ¿no? El estado chi. Entonces nos dice cuál es la probabilidad de medir Q1 en el estado lambda. No importa cuál es el estado, es lo que nos dice, ¿no? Entonces aquí podríamos hacer dos cosas, yo creo. Bueno, hay que recordar que Q1 es un estado, un objeto cuántico en la base phi. Q2 es un objeto cuántico en la base psi. Pero chi ya está en una base compuesta, que es la composición de las dos bases, el producto tensorial de las dos bases. Entonces es un estado para todo el sistema, para los dos objetos cuánticos. Eso hay que aclarar bien, entonces por eso es que yo quería un poco precisar lo que ustedes mostraron en la clase anterior. Bueno, entonces déjenme ir al pizarrón y podríamos intentar mostrar estoy aquí, ¿no? Entonces voy a ir hacia allá. Voy a
Voy a dejar de compartir para poder centrar el pizarrón. Ya. Ya, creo que estamos ahí. Entonces, como había mencionado, para hoy tenemos esto de los ejercicios del taller. Bueno, en la planificación estaba taller, básicamente estamos haciendo eso, pero nos queda un tiempo, entonces en ese tiempo adicional podemos hablar sobre la introducción a la formulación de caminos integrales de Feynman, ¿sí? Entonces, volviendo al ejercicio, voy a compartir la pizarra, la pantalla. Entonces teníamos que son dos objetos cuánticos, el uno en el estado, en la base phi, y el otro en la base phi. Entonces, pongamos aquí objeto Q1, entonces un estado cualquiera se puede definir en esta base, en la base phi. Por ejemplo, el estado lambda, ¿sí? Este estado lambda se podría poner como el sumatorio según I de alfa sub I por phi sub I. Y el objeto Q2, este está definido en la base psi. ¿Sí? Entonces igual cualquier estado puede ser expreso en esta base. Entonces nosotros hablamos del sistema compuesto, o sea, de los dos objetos cuánticos a la vez, de todo el sistema. Y para eso se tiene que definir una base que sería la base que corresponde al producto tensorial de los phi con los psi, ¿sí? O psi j, si quiere. Pongámosle psi j para hacer variar i j. Sí, entonces es una base que simplemente lo podríamos definir como la base psi, psi j, phi psi j, o como está ahí en el documento, en el ejercicio, podríamos ponerlo así. ¿Sí? Entonces todo eso es equivalente. Pero es la nueva base generadora y un elemento de esta nueva base generadora es el estado inicial que nos dan, que es el estado chi. Y este estado chi se dice que está expreso en esta base, ¿sí? Como el CIJ por el phi CJ. ¿Sí? Entonces ese es el estado chi. Entonces eso es lo primero que nos dice. Entonces el ejercicio dice calcular la probabilidad, dice calcular la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de medir Q1 en el estado lambda? ¿Sí? Entonces, nos dice, pongamos entonces más bien a este como 1 y a este como 2. ¿Sí? Entonces nos piden la probabilidad de medir Q1 en el estado lambda. ¿Sí? Eso es lo que nos pide. ¿Ya? Bueno, nosotros podemos ver esto de la siguiente manera. O sea, en últimas nos pide lo que ustedes habían calculado, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo que puedo hacer para entender esto mejor
es calcular la proyección usar la proyección del estado chi en lambda, ¿sí? Entonces podemos hacer eso para calcular esta probabilidad que nos piden, ¿sí? Entonces, la proyección del estado chi sobre lambda, como sabemos, está definido de la siguiente manera. Entonces, la resolución se podría hacer, proyectamos el estado chi sobre lambda. Sí, entonces eso es parte de la medición, entonces no habría ningún problema. Y la proyección sobre lambda es justamente ese producto con lambda, ese producto externo, ¿no es cierto? Entonces el producto externo de lambda es lambda, lambda. ¿Sí? Entonces esa es la proyección de chi sobre lambda. Es decir, si nosotros ponemos lo que es lambda y lo que es chi, tendríamos lo siguiente, sería esto al sumatorio según IJ, ¿sí? Porque así se define chi, de CIJ por lambda, por esta proyección, el proyector, ¿no? El operador de proyección. Y como aquí el chi está definido con phi, entonces sería el producto con phi, ¿sí? Y el producto sí, el producto con el phi y el producto con el psi. Entonces quedaría así. ¿Sí? Entonces, esa sería la proyección. Entonces, nosotros ahí simplemente lo que haríamos es agrupar en función de lambda y lo pondríamos como el sumatorio. ¿Sí? Entonces, esto sería el sumatorio, lo voy a hacer más pequeño para que alcance lambda phi i psi j por lambda. Es decir, j por lambda. Sí, solo he ordenado en esta. Y lo que está aquí solo ordeno de esta manera nada más. Profe, Porque, sí, me decía algo. podría moverle un poco a la derecha la cámara. Un poquito. Sí, está muy bajo también. Entonces vamos a moverle un poquito. Y vamos a subir un poquito. Listo. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí está bien. Ya, perfecto. Entonces, lo que he hecho es solo ordenar nada más, ¿sí? Quizás no se ve tan bien esta voy a escribirla bien, para que se vea. Entonces sería lambda lambda phi. Listo, ahí está. Lambda phi por CJ y multiplicado por lambda. Sí, entonces, como yo lo único que he hecho es ordenar. Entonces, ahí ya se puede ver con claridad usando este proyector, ya se puede ver con claridad cuál es la probabilidad de medir lambda. La probabilidad de medir lambda es este valor que está antes de lambda, es decir, o sea, en otras palabras, la probabilidad, bueno, pongámoslo ahí arriba para que se vea mejor. Entonces, esta línea de aquí la voy a poner otra vez acá.
y tendría que al usar el proyector, nosotros tenemos lambda por chi es igual al sumatorio según IJ del producto de lambda con phi sub i por el psi j y por el lambda. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, si quiere, a esta le llamamos la relación 3. Y aquí se veía con claridad cuál es la probabilidad de medir lambda. Entonces, la probabilidad de medir lambda es de esta. Entonces, si usted, esto es lo que usaron ustedes. El cuadrado de eso es la probabilidad de medir lambda. ¿Sí? Es lo que usaron ustedes. Pero aquí, a diferencia de lo que usaron ustedes, se identifica este es de este y este sería esto. Entonces, el cuadrado de esto es justo esa probabilidad que estamos buscando, ¿sí? O sea, en otras palabras, esta probabilidad P de medir lambda, ¿sí? Es igual al cuadrado de chi lambda, lo que ustedes dijeron, ¿sí? Y esto es justo ese término que está ahí. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? Sí, solo los C y J, o sea, ya no se les toma en cuenta. No me olvidé, el CIJ. Claro, aquí va el CIJ que se me quedó. Entonces, vamos a escribir esto porque se me quedó. En esta línea de abajo, en la última, se me quedó. Entonces, es el sumatorio, aquí van los CIJ. Entonces, quedaría el sumatorio según IJ de los CIJ por el producto lambda G sub i por los psij y esto multiplicado por lambda. ¿Sí? Entonces, ahí sí podemos identificar que este término de aquí es justo el producto de psi sobre lambda, es el producto interno, y el cuadrado de eso es lo que me da la probabilidad de medir lambda. Entonces, esto va a ser igual al cuadrado de CIJ, CI por lambda phi sub i por CJ. Y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es la probabilidad que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad se puede abrir simplemente, y aquí ya no habría el problema este que nos queda este estado, ¿no? Aquí es un número, y aquí este estado, pero como está elevado al cuadrado, se convierte todo en un número. Entonces ya no había ese problema que me parece que usted mencionaba que había ese problema. Entonces, ese cuadrado de ahí es, digamos, el sumatorio abriéndolo ya, es decir, esta probabilidad de lambda se podría poner como el sumatorio, digamos, de IN, JM, ¿sí? Y aquí nos queda el CIN conjugado del producto de, como es el transpuesto conjugado, sería el producto de phi por lambda, ¿sí? Sería el 1, y el otro sería en cambio el transpuesto de este. Entonces, el Kepler, ¿sí? Entonces sería, este sería el CN, llamémosle, y aquí viene el CJM, y de ahí queda todo lo demás igual. ¿Cierto? Que sería el lambda, el phi sub j por los 100. Eso sería abriendo, ¿no? O sea, la definición de esta norma.
Entonces, ahí ya podemos cerrar y quedaría que P lambda es un sumatorio INJM de C y J y C y N conjugado, ¿no es cierto? Aquí se queda tal como está, lambda aquí, también podríamos mantener esos coeficientes que serían CJM, y este producto lambda, phi j, y estos dos se unen el bracket y nos queda de esta manera, ¿sí? Entonces, ese producto, como son elementos de la base del objeto cuántico 2, está sumándose sobre n, sobre m, ¿sí? Una sumatoria sobre m, estos son la base, elementos de la base de Q2. Entonces, ese psi n con psi n, eso es delta nm, ¿sí? Porque es delta nm. Y al sumarse nos da que eso es igual a 1 solamente cuando n es igual a m. Entonces, finalmente, esto de aquí nos queda el P lambda igual al sumatorio de IJN, ¿sí? En el m ya se nos va. Y nos queda la sumatoria de CI n conjugado por CJN, ¿sí? Por el producto phi sub i lambda y por el producto lambda phi j, ¿sí? Ese sería el resultado que tenemos, esa es la probabilidad de medir lambda. Entonces, es básicamente la idea que ustedes plantearon de el estado psi, el estado chi del sistema compuesto sobre el estado lambda, ¿sí? Del objeto cuántico 1 que queremos medir. Pero había que formalizar mejor para que no nos quede estos problemas como les quedó a ustedes de que no era un número, este sí es un número, y no les quede el problema que también les estaría quedado a ustedes de que no había coherencia en la notación y como que se veía que estaban pasando de un estado y cosas así, ¿no? Entonces, más que todo, esto de que no les quede un vector en lugar de un número, porque la probabilidad es un número. Entonces, esa sería la solución correcta de este ejercicio y lo que he hecho es simplemente coger el estado chi y proyectar usar el proyector, ¿sí? Este producto externo que es el proyector, y ahí ya puedo identificar este elemento de aquí con facilidad y el cuadrado es lo que estábamos buscando, es lo que nos da la probabilidad. Sí, entonces no sé si es que le parece, si hay alguna cosa que quiere que aclare Juan, ese sería el resultado. Profe, una inquietud. A lo que dice que el lambda Sí, no importa el estado que esté, o sea, el lambda puede estar expresado tanto en la base phi como en la base psi j. ¿A eso se refiere? no, lo que se refiere es que el lambda es un estado del objeto cuántico 1 y puede ser cualquier estado, ¿sí? Ah, ya. Cualquier estado. Es lo que estamos haciendo, estamos usando cualquier estado. Pero sí, está bien, ese sería nuestro resultado. Creo que está bien. Entonces, esta es una técnica que ustedes pueden seguir cuando les pidan calcular esas probabilidades. Usar el proyector. Eso es importante.
Bueno, quizás podríamos, ya que se está ahí, hacer un caso especial. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar de una forma especial al CIJ. ¿Sí? Entonces, digamos que el CIJ del chi, bueno, este es el resultado, lo voy a escribir acá. O lo mantengo allí, sí, lo mantengo allí. Entonces, mm, voy a considerar un caso especial en que el CIJ, digamos que el CIJ sea igual a delta IJ por AJ. ¿Sí? Ese sería un caso especial. Entonces, ese sería un caso especial. Entonces, nuestro chi, si es que lo expresamos de esa manera, va a ser un poco diferente. Nuestro chi va a ser al sumatorio de CIJ, entonces quedaría sumatorio del delta IJ por allí, por el estado phi, por el estado CJ, ¿sí? Y la sumatoria según IJ. Esa es la manera como estaría el estado inicial, como estaría el estado compuesto. Y nosotros en ese caso tendríamos que hacer el sumatorio sobre J, por ejemplo, y nos quedaría que nuestro chi, el estado compuesto, es el sumatorio según I. Esto se hace 1 y nos queda todo de esta forma. ¿Sí? Entonces, eso quizás facilite el cálculo de esta probabilidad que estamos buscando. Y bueno, en ese caso, ¿cómo quedaría nuestra probabilidad? Hagamos ese pequeño ejercicio, Juan. Veamos cómo queda nuestra probabilidad al considerar un CIJ de esta manera, como delta IJ por ahí.
No queda un ahí conjugado por ahí. Ujú. O sea, bueno, podríamos hacer lo mismo que hicimos hace un momento, es decir, cogemos este chi y lo proyectamos sobre el estado, usamos el proyector, ¿no es cierto? O sea, lambda chi, ¿sí? Entonces esto sería igual a lambda, habría que poner el sumatorio, entonces sería el sumatorio según I, ¿sí? De lambda, de la sub I, del lambda por lambda y sub I por si. Entonces, esto ordenando, simplemente nos queda el sumatorio de ahí, lambda, phi, si, y esto con lambda. ¿Sí? Entonces, ahí identificamos esta parte que elevado al cuadrado, eso nos daría la probabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, deberíamos elevar al cuadrado. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Pero en este caso, sí, no hay problema, sería el cuadrado, la probabilidad, entonces, como hicimos antes, nos daría este término de aquí, es este término de acá. Y ya, entonces, la probabilidad de P de lambda es igual al producto chi lambda al cuadrado, y esto en este caso sería ahí lambda phi si al cuadrado. Eso es lo que tendríamos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y nada más. Y eso sería, ¿no? ¿Podemos hacer algo más ahí? Mm, O sea, otra vez, si abrimos eso de ahí, eh, si lo abrimos, ¿cómo quedaría? Entonces, si lo abrimos, esto quedaría que P de lambda sería igual a sub I, ¿no es cierto? Aquí me olvidé el sumatorio, ¿no? Sí, aquí está el sumatorio que había dejado. Entonces queda el sumatorio según I de ahí
lambda, aquí es el sumatorio también. Aquí es el sumatorio, ahí está. Entonces, nos queda el sumatorio según I, de ahí conjugado, ¿no es cierto? Este sería phi sub I lambda, ¿sí? Y este de acá sería el psi sub I, ¿sí? Entonces, como lo abrimos, podríamos poner un J también aquí. Entonces quedaría el AJ, y el resto se queda como tal. Entonces queda phi sub J por psi J. Ahí está abierto. Ahí está abierto, ¿sí? Entonces, la norma abierta, ¿no? Que es psi por psi conjugado. Entonces, aquí nosotros podríamos simplemente ordenar un poco y queda ahí conjugado por AJ, por phi I lambda, por lambda phi J y por psi J. ¿Sí? Entonces, se va en suma, esto de aquí es delta, como sabemos. Esto es delta y J y se va a un sumatorio. Entonces, el sumatorio que se va, lo borro aquí. Entonces, el sumatorio que se va sería GJ, y nos queda PJ, P lambda es igual al sumatorio según I, de ahí conjugado, nos queda ahí al cuadrado, y luego phi sub I lambda por lambda phi y nada más, ¿sí? Esto es delta, entonces ya se sumó sobre la delta. Y en últimas, esto nos queda P de lambda es igual al sumatorio según I, de ahí al cuadrado por phi sub I lambda al cuadrado. Entonces, este sería el resultado que se obtiene para este caso especial cuando los coeficientes de este estado se expresan de esta manera. Entonces queda ahí conjugado, ahí al cuadrado más bien por la norma de ahí, por esa norma de phi sub I lambda. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. O sea, lo que yo solo el paso final, Ya, entonces, lo estaba confundido, si es que, o sea, el ket por el bra lambda se le podía ponerle como un operador identidad. no, Claro. sí, hay que hacerlo así como acabo de hacerlo. Este es un ejercicio que ilustra cómo se debe hacer estas operaciones. Es un buen ejercicio en realidad para que vayan aclarando las cosas y no cometan errores. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, esta probabilidad que acabamos de encontrar solo depende, note lo interesante de ese resultado. Este resultado lo que muestra es que esa probabilidad no depende del otro objeto cuántico, del psi J, ¿sí? De la otra base, solo depende de los phi del objeto cuántico Q1, ¿sí? Lo que hacemos es un sumatorio sobre la otra base y nos quedan solamente estos elementos de la base del objeto cuántico Q1. Ese es interesante. Aquí se puede ver que solo están los elementos de la base del objeto cuántico Q1.
Entonces no depende de la otra base. Ese es el resultado, pero depende de los coeficientes que, tanto en el resultado general que habíamos encontrado antes como en este, depende de los coeficientes de los AI en este caso, que son los coeficientes del estado compuesto, ¿sí? O sea, si hay interferencia del sistema compuesto. No es lo mismo que hacíamos en cuántica normal, donde considerábamos un solo estado. Aquí el sistema sí interfiere y mire, depende de sus coeficientes. Eso es importante ver. Aquí están los coeficientes del sistema compuesto. Y de aquí es la base, elementos de la base de Q1. ¿Sí? Y la otra base no interfiere, pero el sistema compuesto a través de los coeficientes sí está afectando a esta probabilidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, porque puedo generalizar esto de aquí de tal manera que quede claro cómo se debe proceder. Y no sé si hay alguna inquietud en este punto. No, entonces no es un ejercicio así de difícil, pero es bastante simple. Sin embargo, lo que sí es importante es el concepto que está detrás, ¿sí? Entonces, vamos a generalizar un poco para que quede esto bien claro y con eso terminamos esta parte del taller. Entonces, voy a borrar. Y vamos solo a generalizar un poquito. Entonces, damos aquí, digamos, una generalización para que se entienda mejor, ¿no? Porque vi que tenían dificultad y en realidad esa dificultad que tienen ustedes se ha presentado también siempre, porque cuando propongo este problema no se lo resuelve bien. Entonces, valga la oportunidad y voy a aclarar mejor esta situación. Entonces vamos a considerar igual dos estados, ¿sí? Entonces vamos a considerar un sistema compuesto de dos objetos cuánticos y yo en ese sentido voy a pasar a la pizarra para mostrar. Entonces considero dos objetos cuánticos, digamos, asimismo un phi y un chi, ¿sí? Entonces sean dos objetos cuánticos un Q1 y un Q2, ¿sí? Entonces el estado compuesto está definido por el producto tensorial de las bases de cada uno de esos objetos cuánticos y yo puedo tener un estado compuesto, entonces sea el estado compuesto de este sistema de dos objetos cuánticos, sea el estado, llamémosle phi y psi, ¿sí? Entonces, este es el estado de un objeto cuántico del Q1 y este es el estado del otro objeto cuántico del Q2, ¿sí? El phi y el chi. Entonces, nosotros nos vamos a preocupar por digamos, por la medición de un estado determinado para phi y un estado determinado para psi. Bueno, más precisamente deseamos medir un estado phi para
el primer objeto cuántico y un estado psi para el segundo objeto cuántico. Digamos, si deseamos medir el estado phi n para Q1 y el estado psi m para Q2, ¿sí? Entonces, eso es lo que deseamos medir. Y calcular la probabilidad de esa medición, ¿sí? Y calcular la probabilidad de esa medición. ¿Sí? Y calcular la probabilidad de esa medición. Entonces, nosotros podemos hacer lo que ustedes hicieron. Ahora sí podemos directamente porque note la diferencia del caso anterior. Nosotros estamos en este estado, el phi y el psi, pero nosotros queremos medir este estado compuesto, que el Q1 está en phi n y el Q2 en psi n, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide esa probabilidad? ¿Cómo se hace esa medición? Como se hace habitualmente en mecánica usual, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, podemos no usar el proyector aquí, sino directamente calcular este producto interno de phi m, psi m, ¿sí? Este producto interno. Entonces, pongámoslo aquí. Entonces, nosotros podemos calcular este producto phi m, psi m con phi psi, recordando que este primer elemento corresponde al objeto cuántico Q1 y este corresponde al objeto cuántico Q2, al objeto cuántico Q1, al objeto cuántico Q2. Entonces aquí podemos hacer ese producto directo porque estamos en este espacio compuesto donde podemos hacer ese cálculo. Entonces esa probabilidad de medir phi n, psi m, esa probabilidad es simplemente el cuadrado de este producto interno. Entonces, la probabilidad PNM va a ser el cuadrado de este producto phi n, psi m por phi por psi al cuadrado, ¿sí? Así es como calculamos esa probabilidad, ¿sí? Esa probabilidad de esa medición. Entonces, eso lo hacemos habitualmente, eso es lo que hicieron ustedes inicialmente en el ejercicio anterior, y bueno, no hay problema, ese es el resultado. Ahora, el problema está en que si nosotros estamos interesados solamente en el primer objeto cuántico, ¿sí? En ese caso, nosotros debemos hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. Nosotros debemos promediar sobre todas las variables del objeto cuántico 2, ¿sí? Pongamos eso. Entonces, si estamos interesados, bueno, hasta ahí está todo correcto, pero si estamos interesados solo en el primer objeto cuántico, Q1, ¿sí? Pero si estamos interesados solo en el primer objeto cuántico Q1, entonces, como digo, nosotros debemos hacer un promedio sobre todas las variables del objeto cuántico 2, ¿sí? Es lo que hicimos en el ejercicio anterior, y en últimas eso es lo que estaba inmerso en el ejercicio anterior. Entonces, promediamos esta relación sobre todas las variables del objeto cuántico Q2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente lo que hicimos en el ejercicio anterior, y con eso podríamos calcular la probabilidad de medir el estado phi n.
sí, o sea, ahora ya no nos interesa la probabilidad de medir 100 y 100. Lo que nos interesa es la probabilidad de medir solo este. ¿Sí? Solo este nos interesa. La probabilidad de medir phi n. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad de medir phi n, ¿sí? Entonces, la probabilidad de medir phi n es Pn, ¿sí? Le vamos a llamar simplemente Pm, y sería la sumatoria sobre todos los valores de m de esta relación 1, porque estamos promediando sobre el objeto cuántico Q2. Entonces sería el sumatorio según m de estas variables phi n, si m ya no nos interesa el cuántico 2, entonces sería ese sumatorio. ¿Sí? Entonces esa probabilidad es, cuando nos interesa solo en un número cuántico, es la probabilidad de medir phi n. Entonces ese sería el sumar, el promediar sobre todas las variables del objeto cuántico 2. Eso implica que hagamos el sumatorio sobre m. Si se ve todo, si se ve la parte baja, Juan. Sí, sí se ve. Un Ya, poquito a la izquierda, pero creo que solo dice entonces. un poquito, ¿no? Ahí, Sí, ahí está bien, profe. ya. Bueno, entonces nosotros podemos hacer ese promedio que nos piden, y con eso calcularíamos la probabilidad Pn, que es lo que estamos interesados, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la idea central, Juan. Ujú. Eso es lo que hicimos hace un momento, últimas. ¿Está de acuerdo? Sí, bastante de acuerdo. Ya. Entonces, no sé si usted puede trabajar la expresión 2. Hagamos ese pequeño intento. Puede trabajar la expresión 2 y encontrar explícitamente cómo quedaría entonces Pn. Algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ya, profe. Hagamos ese. La esencia es lo que está ahí, pero vamos en últimas a explicitar la ecuación 2, a explicitar esa probabilidad de medir phi n.
¿Salió algo, Juan? O sea, no, ¿cómo le digo? Eh, Creo que tengo un problema con los índices. O sea, no sé si se queda un delta NM o ya solo simplemente en función de los phi n y CM. Mm, Bueno, la idea, como digo, para encontrar esa probabilidad de medir phi n, es decir, centrarnos en un objeto cuántico, lo que hay que hacer es calcular ese sumatorio, es decir, promediamos sobre todo las variables del objeto cuántico 2, ¿sí? Porque estamos sumando sobre m. Bueno, entonces veamos cómo queda ya. Vamos a desarrollar esa ecuación 2, esa relación 2, y en ese caso, volvemos aquí. En ese caso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría Pn es igual al sumatorio según m, entonces esto quedaría sumatorio según m. Y la idea es interpretar esto bien, entonces esto de aquí sería el phi n por phi, y el otro objeto cuántico que sería el psi m por psi, y todo esto al cuadrado. ¿Así? Eso en últimas es lo que tenemos aquí. Un objeto cuántico y el otro objeto cuántico. Entonces, esto, como esto no depende del sumatorio, entonces puede salir y nos queda phi n por phi al cuadrado, y en el sumatorio, en cambio, nos queda el psi m por psi al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí estamos promediando solo sobre el objeto cuántico 2. Entonces, esto se podría escribir como phi n por phi al cuadrado, y aquí podríamos hacer este sumatorio y desarrollar esta norma. Entonces la norma en forma explícita sería si m por, el otro sería si m por si, ¿sí? Ese sería el sumatorio. Esa es la forma explícita de la norma. Y después, bueno, ya podemos borrar esto de aquí. Bueno, y ponemos aquí una línea que sería si n por phi al cuadrado, y el sumatorio este de aquí, si recordamos la relación de clausura, eh, esto vale 1, ¿sí? La identidad por la relación de clausura, y la identidad actuando sobre sí me da psi. En últimas, esto es el producto psi con psi, y esto es igual a 1, ¿sí? Entonces, solo quedaría esto de aquí como resultado. Esa es la probabilidad P sub n, de medir el estado phi n, ¿sí? Esa relación 3 me da la probabilidad de medir el estado phi n. Ese sería el resultado. Y como ve, ya no aparece ahí el estado cuántico 2, solo el estado cuántico 1. Sí, profe, interesante. Por eso le digo que esto es, hay que ponerle atención porque es clave esto de aquí. Bueno, creo que con esto terminamos esta parte del taller. Practiquen, hagan ejercicios, resuelvan los ejercicios que están ahí ya en el OneDrive. Y bueno, terminaríamos con esto el capítulo, los capítulos
partículas idénticas y el capítulo de entrelazamiento cuántico. El resto es que ustedes practiquen, hagan ejercicios, lean, consulten. Ya es trabajo de ustedes. Yo he dado ya las guías principales, he dado la información fundamental, hemos hecho ejercicios y bueno, creo que ha sido bastante completo porque hemos dedicado bastante tiempo a esto. Así que el resto es ya un trabajo que ustedes tienen que hacer por su cuenta y preparar bien estos 2 capítulos para las evaluaciones. La evaluación viene ya la próxima semana, la prueba que tienen que rendir y también no se olviden de las exposiciones que deben presentar desde el día de mañana. Bien, entonces vamos a hacer un receso, son las 10:20 hasta las 10:30 y después de eso vamos ya al último capítulo, al capítulo, el último que está contemplado en el programa, ¿no? El capítulo de la formulación de Feynman, de la mecánica cuántica, la formulación de caminos integrales. Bueno, antes de iniciar este capítulo, voy a revisar el calendario y nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a usar el tiempo que resta hasta que terminen las clases a mediados del mes de marzo, me parece. Bueno, hagamos el receso. Vamos al receso, nos vemos en 10 minutos. Hasta luego. Bien, entonces vamos un poco a hablar sobre, digamos, este asunto del tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, para la semana siguiente, esta semana primero, veamos dónde estamos. Sí, vamos a revisar brevemente. Voy a compartir la pantalla para que pueda ver. Entonces, yo mandé esta programación, no lo puedo girar, entonces como, no sé por qué sale así. Bueno, perdón. Entonces, esta es la planificación que habíamos enviado el día de hoy. Estamos con esto del taller que hemos pasado ya. Y vamos a hablar un poco ya también de la formulación de Feynman. El día de mañana, si nos queda, continuamos con la formulación de Feynman, pero empieza ya las exposiciones que va a hacer usted sobre esta problemática de establecer una formulación relativista de la mecánica cuántica, la formulación de Pauli, una introducción a la formulación de Klein-Gordon. Después, el día viernes, hay también exposición que haría O'Brien sobre la formulación relativista de Klein-Gordon. Él ya lo haría en detalle toda la formulación. Luego la semana siguiente, que sería esta de aquí, la semana ya en marzo sería, nos toca el martes 2 de marzo, hablaríamos sobre la formulación de Feynman, si es que hay un poco de tiempo, pero tendríamos la exposición de Santiago sobre la formulación de Dirac. Y después la prueba el día miércoles y de ahí continuamos con la formulación de Dirac.
en la formulación de Feynman, perdón. Entonces, eso es lo que está previsto y así vamos a seguir con las actividades que todavía nos restan hasta que se termine el semestre. El último día de clases del semestre es el 16 de marzo, ¿sí? El 16 de marzo. Entonces tendríamos aproximadamente unos 15 días para que ustedes hagan las exposiciones que faltan, la exposición consulta, que estaría inserta en estas programaciones semanales, y la del proyecto que tienen que presentar. No se olviden también de los ejercicios. Esta vez va a haber más ejercicios que en el bimestre anterior, entonces estoy ingresando ejercicios y los ejercicios tienen que presentarlos en el overlay. Eso sería, entonces iríamos básicamente de aquí en adelante con la formulación de Feynman hasta el 16 de marzo, más las actividades que ustedes tienen que presentar. También tenemos el examen que se tiene que hacer, el examen final, y el examen bimestral, ¿sí? Que se debe entregar las notas del 22. A ver, entrega de notas, segundo examen, hasta el 22 de marzo, y el examen final el 29 de marzo. Con eso terminaríamos. Bueno, no sé si tiene alguna sugerencia, alguna pregunta. Sí, Sí, profe. ¿Para qué fecha más van a estar la exposición, consulta o sea, el examen, mejor dicho, de segundo bimestre y el proyecto? bueno, podemos hacerlo de una vez para que quede ya esa actividad también. Esto lo hacemos en la planificación semanal. Entonces, a ver, déjeme ver. ¿Dónde es que están estas planificaciones semanales? Y podríamos irlo poniendo de una vez. A ver, estamos en 22, 18, 20. Estamos, a ver, veamos dónde lo insertamos. Estamos primero al 5 de marzo, ¿no? Entonces, a ver, déjeme. eh, a ver, si hagamos por lo menos lo del examen para el resto yo hacerlo después porque si no va a tomar todo el resto que nos queda de esta clase. A ver, sería, se acaban las clases el 16 de marzo. El 16 de marzo es un martes. ¿Podrían dar ese examen en ese martes 16 de marzo? A ver, déjeme un ratito ver, estamos en la semana del 8 al 12. Ujú. Creo que incluso lo puedo poner de una vez, no está, no es mucho. Sí, creo que ya no hay mucho tiempo en realidad.
A ver, entonces, me parece que lo que podríamos hacer es establecer el examen final en el día 16 de marzo. Examen bimestral. ¿Sí? De ahí, entonces están aquí ya las dos planificaciones. Entonces, ustedes tienen que hacer estas exposiciones tienen una prueba, las exposiciones clase. Tendríamos la formulación de Feynman, el examen bimestral y las exposiciones consulta. Entonces aquí están las cosas ya. Entonces creo que seguidamente les toca hacer, no queda más. Va en ese orden, ¿no? Usted primero, después, porque está en orden de lista. Después va Brian y luego va Santiago. Santiago. Entonces, tendrían estas obras para hacer. Ya, aquí está. Entonces, creo que inmediatamente les toca la semana que viene ya, porque de allá no había mucho espacio. Bueno, en primera instancia esa sería la idea. A ver, otra vez veamos el calendario. Si el último día de clase es el 16 de marzo, si ahí se acaba el curso. Entonces, les pongo de una vez la planificación de la semana, la del 1 al 5 ya está, de la semana del 8 al 12 sería esta. Ya está en el OneDrive, pero lo muestro aquí para que ustedes lo vean. Y sería esta la planificación. Entonces vamos a continuar con la formulación de Feynman. Sí, y bueno, sí, yo necesito, en los espacios que queden, voy completando lo de la formulación de Feynman. Entonces sería en últimas el día miércoles 9, ya podría empezar con las exposiciones consulta, y tendrían el viernes 11 también para terminar las exposiciones consulta. Y yo, seguidamente, tenemos el 15 y 16. El 15 podrían exponer los proyectos y yo podría también aquí hablar un poco más de la formulación de Feynman, si es que queda tiempo, y el examen bimestral. Eso sería todo. Entonces no es que hay mucho tiempo, sino solamente estoy aquí. ¿Estaría de acuerdo, Juan? Sí, sí, profe. Bien, entonces yo les mando esta programación para que tengan en la semana que viene. Bueno, entonces vamos a la introducción a la formulación de Feynman. Esta formulación de Feynman es realmente bastante interesante. Es una forma equivalente, alternativa de presentar la teoría cuántica. Y se basa en una idea que ya lo habíamos tratado en algún momento. ¿Sí? Entonces voy a exponer.
¿Sí? Bueno, aquí hay una ventaja, ¿no es cierto?, en esto del teletrabajo en el que estamos, porque ustedes pueden volver a ver el video que grabamos y ahí ustedes se igualan. Quienes no han asistido por alguna razón tienen la posibilidad de igualarse. Pero también es cierto que ese proceso exige un tiempo mayor, exige un esfuerzo mayor, porque ustedes ya están en la clase y simplemente se puede aprovechar la clase y de una vez aprender bien en la clase. Entonces quizás para precisar alguna cosa podrían ir al video, pero no haría falta ir a mirar todo el video, excepto en las partes donde hay ciertas inquietudes. Entonces, como digo, sí hay esa ventaja de que tenemos el video, lo pueden ver, pero si van a la clase y después al video, en la clase no tomo nota, veo el video, hay más tiempo que van a tener que invertir y más esfuerzo. Entonces, por eso que la sugerencia es más bien en una clase aprender bien las cosas, tomar nota de las cosas. Acabamos de tener una explicación bastante bonita de la parte esta del fin del taller y bueno, se aprende bastante bien acá. Bueno, lo que quiero es mencionar que vamos a aprovechar lo que hacíamos ya en la teoría cuántica normal. Entonces, nosotros teníamos un problema de un operador que actúa sobre unos estados, me da unos valores de energía y los estados propios. Entonces, esta relación, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, ¿sí? Es una ecuación de valores y estados propios. Entonces, nosotros en estos sistemas que no dependen explícitamente del tiempo, podíamos encontrar la solución de esta ecuación a partir de un estado inicial. Entonces, a partir de un estado inicial, ¿sí?, nosotros éramos capaces de construir la solución para tiempos posteriores, ¿no es cierto? A partir de un estado inicial, digamos, en un tiempo T0, ¿sí? Se puede encontrar la solución de uno sin resolver esa ecuación, para tiempos mayores que t sub 0, que el tiempo inicial. Y esta solución era posible encontrar para sistemas que no dependen explícitamente del tiempo. ¿Sí? Sí, para sistemas como este, ¿no es cierto? No dependen explícitamente del tiempo. Entonces se tenía esas soluciones estacionarias que las podíamos escribir como el psi de t para t mayor que t sub 0, y se escribía como un sumatorio de Cn, los coeficientes de valor en T0, en el tiempo inicial, por el exponente a la menos i sub n por t menos T0 sobre h, ¿sí?, por el estado phi n, ¿sí? Entonces, esta solución
corresponde para los tiempos t mayores que t0 y es una solución que la ponemos directamente sin resolver la ecuación de Schrödinger, la ecuación 1. Y son unas soluciones estacionarias, ¿no es cierto? Tienen esa dependencia temporal, ¿sí? Soluciones estacionarias. Tiene esa dependencia temporal, esa forma exponencial. Y bueno, esa es la situación que habíamos, o ustedes habían tratado ya en algún tema anterior, en el curso anterior. Y bueno, la teoría de Feynman en últimas lo que quiere hacer es generalizar y explotar esta propiedad, esta idea, y que se cumpla para sistemas no conservativos. Entonces, este es un sistema conservativo, pero lo que se quiere es generalizar esta idea. Es decir, otra vez, lo que queremos es que sin resolver la ecuación de Schrödinger, no siempre se puede resolver la ecuación de Schrödinger, podamos encontrar la solución de la ecuación de Schrödinger a partir de una función inicial, ¿sí? De un estado inicial. Entonces, pongamos eso, que la formulación de Feynman en esencia explota esta idea. Y la generaliza a sistemas no conservativos. ¿Sí? Entonces, la idea es simple, ¿no? Yo tengo un estado inicial, psi de t, y yo lo que quiero es encontrar en un tiempo t mayor que 0 la solución psi de t sin resolver la ecuación de Schrödinger. Encontrar esto a partir del estado inicial sin resolver la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Pero ya de una forma generalizada. Entonces vamos a introducir el concepto de propagador. Sí, para eso se introduce el concepto de propagador. Entonces, en últimas, es la idea de propagar la solución. O sea, yo tengo una solución inicial y lo que pretendo es propagar la solución. Sí, por eso ahí viene el concepto de propagador. Entonces, vamos a introducir el propagador, propagar la solución, para que recuerde, propagar la solución, y introducimos el propagador para partículas libres. ¿Sí? Entonces, como digo, lo que queremos aquí es tener una función inicial, hacer que actúe un propagador sobre esta solución inicial, un propagador que sea una especie de operador que actúe sobre la solución inicial y me dé como resultado la solución en un tiempo posterior. ¿Sí? Esa es la idea central. Entonces hay que introducir este concepto de propagador, una especie de operador lineal que actúa sobre el estado inicial y propaga la solución a que encontremos en un tiempo posterior. Sí, por ejemplo, aquí, en esta forma que teníamos,
se podría entender así también, ¿no? O sea, considerar que, bueno, no se ve tan lineal aquí, tan explícito, pero en última se podría entender de esa forma, que el CDT de aquí es un operador, un propagador, llamémosle así, que actúa sobre los estados iniciales. Sí, está bien, se puede ver así como propagador que actúa sobre el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? El C0 del T0, ¿no? O sea, si yo pongo aquí T0 igual a T, esto se hace 1, y aquí me queda la solución, que sería T0 Phi 0, Phi sub n. Entonces, en últimas, el propagador que tendríamos aquí sería este exponente, ¿sí? Es el que está actuando como propagador. Sí, bueno, es el que está actuando como propagador. Pero bueno, entonces esa es la idea. Y vamos a empezar introduciendo ese concepto para las partículas libres. Y bueno, una partícula libre sabemos que está dado por esta forma exponencial, psi de t, la función de onda. Para una partícula libre es igual a una amplitud por el exponente a la I k punto r menos wt, ¿no es cierto? Es la forma general de escribir la función de onda para una partícula libre. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar esta función de onda y lo que vamos a hacer es considerar que el K, el vector de onda, está en un intervalo. Entonces, en realidad no tenemos una sola onda, sino un paquete de ondas. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que esta onda de aquí, no, el K, se encuentre en un intervalo, digamos, de K1 a K2. Y en ese caso, asociamos a esta función de onda un paquete de ondas. Entonces, en principio, eso es lo que tenemos que hacer, asociar a este paquete de ondas a las partículas libres, y eso nos va a permitir introducir la idea del propagador. O sea, en esencia es lo que queremos, ¿no? Hacer de una manera más general lo que ya hacíamos. Tenemos la función de onda inicial y queremos construir un operador lineal que propague la solución para obtener la solución en cualquier tiempo posterior. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Vamos a continuar mañana porque el tiempo se acabó. Entonces, muchas gracias, Juan. Hasta mañana. Me ayuda subiendo, por favor, el video al OneDrive. Ya. Y nos vemos mañana. Que pase muy bien. Gracias.